Me piden la palabra. Ya, muchachos. Hoy vamos a ver dos cosas bien específicas que tienen que ver con todo lo que es el manejo de los sistemas de archivos, los discos y los distintos conceptos que hay. Y una cosa que se llama System Resource Controller, que es el servicio que se encarga, valga la redundancia, de levantar servicios. ¿Cierto? Es como en el Windows, en el caso del Services, donde yo inscribo y cuando el sistema se levanta, ¿cierto? Se levantan varios servicios, cuando el sistema se baja, antes de bajarse se bajan varios servicios. En el caso de IX eso se llama SRC, System Resource Controller. Ya, vamos a ver bastantes conceptos, chicos, así que si tienen dudas, por favor, van preguntando, porque a medida que vayamos explicando, se van a dar cuenta que empiezan a aparecer varias siglas que se pueden enredar. No es nada complicado, pero la idea es que vayamos de a poco explicando los conceptos, sobre todo en el tema del EVM, lo de tener los servicios, entender cómo se levanta o cómo se registra un servicio, es bastante simple porque se parece mucho a lo que pasa en nuestro sistema operativo. Ya, vamos a ver, ¿se acuerdan que en la clase anterior dijimos que LVM fue un concepto que introdujo a IBM precisamente con AIX y que tiene, cierto, la gracia de poder representar de manera, virtual espacios que yo uso en mi sistema operativo AIX como si fuera un disco o una partición cuando lo hacemos la equivalencia con los sistemas operativos como Unix o como Windows. Entonces, primero vamos a ver el LVM, pero desde un punto de vista físico. Y aquí vamos a ver tres conceptos y hay un gráfico abajo donde se puede explicar bien. Ya, no sé si ven mi ratón o no. ¿Ven el ratón cómo lo estoy moviendo? Sí, sí se ve. Entonces, si vemos primero, existe el concepto de volumen físico, PV, que equivale a lo que todos nosotros entendemos y conocemos como un disco. Es decir, es el dispositivo físico que yo instalo dentro del servidor o eventualmente puede ser una representación de lo que está en un storage. Luego tengo el volume group o el VG que viene a representar, ¿cierto?, un conjunto de uno o más volúmenes físicos que van a conformar un dispositivo. Y si lo ven abajo en el gráfico, voy a tener, se fijan, los tambores equivalen como a discos, pero estos tres o estos n tambores que están ahí van a equivaler a un volumen, que corresponde a una especie de arreglo, pero no confundan con RAID, con nada de eso, es simplemente una forma de visualizar, y esa forma de visualización y de agrupación se llaman volume group. Luego aparece el concepto de la partición física, PP, que equivale a tomar pequeñas porciones de mi disco, ¿cierto? O de mi volumen físico y subdividirlo en, imagínense, en cajones. Imagínense que esto fuera un disco equivale a un gran escritorio y las particiones físicas equivalen a cajones dentro de ese escritorio. Ahora, usualmente esos cajones siempre son múltiplos de 4, 8, 16, 32, 64, ¿cierto? Están en una escala y que representan el tamaño mínimo de lo que yo puedo almacenar y cómo subdivido un disco. Esto tiene que ver cómo en este caso IBM, a través de esta tecnología, representa en un dispositivo físico digamos, la agrupación de bytes que va a después a disponibilizar como un volumen lógico. Esto es la vista física, es decir, en la vista física vamos a ver discos, particiones, ¿cierto? Y la unión de todo eso yo la puedo representar como un grupo. Si nos vamos ahora a la representación lógica, sigo teniendo el volumen grupo, ahora lo miro lógicamente, ya me pasé ya sabemos lo que hay dentro del disco, ¿cierto? Y aparecen otros dos conceptos que es la partición lógica y el volumen lógico. La partición lógica corresponde a un mapeo de uno o más particiones físicas. Si lo miramos abajo, por ejemplo, tenemos una partición lógica, que son las rayitas verdes, ¿cierto? Que van a estar distribuidas, primero, están en el mismo volume group, ¿cierto? Pero no necesariamente van a estar en el mismo dispositivo físico. Luego aparece el concepto de volumen lógico, que va a ser un conjunto de
uno o más particiones lógicas que van a conformar lo que nosotros entenderíamos como un disco o una partición. Y en el caso de Solaris se llaman slice, que es como tajadas. Ahora, esas cosas que aquí llamamos volumen lógico es donde nosotros ponemos nuestros archivos, ¿cierto? O los puntos de montaje, ya lo vamos a ver. O también se pueden destinar para el uso de swap. ¿Ok? Entonces, veamos algunos comandos interesantes. De hecho, todos estos comandos yo los saqué de un servidor que está en la H, que es el PIHS D02, servidor de desarrollo. No sé si a usted le suena, don Felipe. Sí le suena, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estoy haciendo, voy a ver varios comandos donde yo lo que voy a hacer, ls, es el comando canónico o la sigla canónica para listar. lsbg list volume group. En el caso del servidor AIX, que sabemos que es un LPAR, que está como micropartición, ¿cierto, Felipe? Aquí yo no, ya me olvidé por mientras, luego en algunas sesiones anteriores vamos a volver al concepto de LPAR y WPAR, lo que habíamos visto en la clase anterior, pero ahora nos estamos parando dentro del sistema operativo IX, aquí no sabemos que estamos corriendo virtualizado todavía, y vamos a ver, por ejemplo, cuántos grupos de volumen existen en este sistema operativo que es el PIHSD02. Si ustedes se dan cuenta, tengo el root BG y el BG01. Por tradición, el sistema operativo se va a instalar o se instala en el volumen group root BG. Después, si yo miro el root BG, voy a ver que ese root BG tiene asociado un volumen físico que aquí se describe como HDIS 0. Después no quiero enredarlo con algunos conceptos que aparecen acá porque estamos viendo solamente una explicación simple de lo que es el EVM. Ahora, si yo hago una descripción, fíjense que sigo con el comando lsbg, lo que pasa es que le voy pasando distintas opciones. En el primer caso solamente lsbg me lista todos los volume group que están en la máquina. lsbg-p me dice qué volúmenes físicos tiene asociado ese volumen group, que en este caso es rootbg. Y lsbg seguido del nombre del volume group, me va a dar las características o los detalles de ese volume group. En este caso tengo el nombre, tengo un identificador, tengo un estado, ya tengo los permisos, es decir, está para lectura y escritura, tengo el tamaño de la partición física, que es 32 megabytes, ¿se acuerdan que habíamos hablado en que eran múltiplos de 4? Ya tengo el máximo de volúmenes lógicos que se pueden soportar en esta partición, y tenemos también el tamaño, o perdón, la cantidad de particiones físicas que están libres, es decir, que no están asignadas, los volúmenes lógicos que tengo asignados o creados, las particiones físicas que estoy utilizando, que son 446, que equivalen a 14.272 megabytes, ¿cierto? ¿Cuántos volúmenes lógicos tengo abierto? El total de particiones virtuales y otros datos más que por ahora los vamos a dejar sin ver. Si ustedes se fijan, en este caso, tengo un volumen que se llama rootbg, que hay una cosa interesante a ver, que ya tengo espacio disponible. Si yo estuviera en un Linux o en un Windows, ¿qué es lo que haría en el Windows, cierto? Me iría al administrador al disk utility para ver cuántas particiones tengo creadas y ver cuánto espacio libre tengo, es decir, espacio que no está asignado a particiones. La diferencia en Windows, que en Windows, por ejemplo, yo no puedo crear un volumen lógico tomando dos discos duros. Tengo que crear en un disco duro, ¿cierto? Creo el C y el D, en otro disco duro creo el F y el G, pero no puedo hacer una combinación de espacios, por ejemplo, diciendo que mi disco C es una combinación de una porción de lo que está en el disco 1 más una combinación de lo que está en el disco 2. En el caso de AIX sí lo podemos hacer, o sea, está repartido, ¿ok? Si seguimos con los comandos, ahora vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las particiones que tengo actuales, y tengo en este caso dos. La HDIS1, que ya lo habíamos visto, pero que ahora está en el VG01, perdón, habíamos visto la 0, y la HDIS0 que está en el root VG. Si ahora voy a ver qué es lo que está montado, para eso el comando df, para describir el file system, veo que tengo varios puntos de montaje. Primero la raíz. Andrés pregunta cuál es el beneficio de tener las PP. Bueno, a ver, por un lado no es que haya, o sea, hay un beneficio desde el punto de vista que tengo seccionado un disco en pedazos, que son estos cajones que hablé, ¿cierto? Y esa es la forma en que se trabaja con los volúmenes lógicos, ¿ya?
No es que yo lo pueda o no lo pueda usar, lo tengo que usar porque esa es la forma en cómo se distribuye y cómo se categoriza el espacio en un disco físico. ¿Ok? No hay, por decirlo así, o sea, no hay opciones. Esa es la forma en la cual trabaja. Siguiendo acá, ¿cierto? Yo si veo con el comando df voy a ver todos los file systems que tengo, que si ustedes se fijan están bajo el directorio dev, hd4, hd2, hd9 bar, hd3, hd1, proc, y están montados en estos directorios dentro de mi sistema de archivos. Entonces, ahora si yo quiero ver cuáles son los file systems que provienen del volumen group rootbg, sigo en la línea de abajo, es decir, estoy aquí, perdón, estoy aquí, voy a ver que desde el volumen group rootbg tengo la raíz, que es donde está instalado el sistema operativo, usr, bar, tmp, home, opt, admin, y una cosa que se llama bar adm ras live dump, que no me aparece arriba. Ya vamos a explicar qué significa eso. Entonces, si se fijan, tengo grupos de volúmenes, tengo dispositivos físicos, tengo particiones, ¿cierto? Tengo varios conceptos que están todos relacionados, pero son cosas distintas, por lo tanto no hay que confundir. Entonces, si vamos al otro, ahora yo voy a volver uno para atrás para que ustedes vean, ¿cierto? Estoy revisando el punto de montaje OPT IBM, que es donde tenemos instalado el WAS, ¿ya? Y que proviene del volumen Group 01. Voy a volver una diapositiva hacia atrás. Si ustedes se fijan, OPT, no sé si alcanzan a ver mi mouse, OPT IBM viene del punto de montaje LB01 y que está al 70%. Ahora voy a describir para ver de dónde viene o a qué volumen group y cuáles son los atributos específicos de esta partición o de este LB, volumen lógico. Este volumen lógico, existe el comando lslb, list logic volume, -L, y le paso, ¿cierto?, como argumento el volumen que quiero revisar. En este caso el LB01. Y me dice, volumen lógico LB01, que corresponde o está dentro del volumen group BG01, tiene un identificador, está en estado read and write, está en estado, el volumen group está activo y completo, está abierto y en sincronización, y ¿cierto? Su sistema de archivos está con el formato JFS2, que es un formato propietario de IBM. Ya tiene tamaños de partición de 64 megabytes, a diferencia del root VG que tenía 32, ya tiene 246 particiones y, ¿qué otra cosa más interesante? Tiene un punto de montaje, ya, y bueno, y esa es la etiqueta. Algunas cosas que decir. Primero, JFS, ¿cierto? Es el sistema de archivos de IX. ¿Cuál es la idea? La idea es que se tiene un sistema de chequeo que se maneja en otro volumen lógico que no lo estamos viendo acá porque está oculto. ¿Ya? Entonces acá lo que estoy, si se fijan, vuelvo atrás. Sabemos cuántos volumen group tenemos en esta máquina. Sabemos para cada volumen group cuántas particiones o volúmenes lógicos estoy utilizando. Para cada volumen lógico puedo saber qué tamaño tiene, cómo está definido, qué sistema de archivos utiliza. ¿Ok? Estoy revisando todos los conceptos que están relacionados en este caso con volúmenes. Si sigo digamos, desarrollando este tema, tenemos otro concepto que tiene que ver ahora con cómo se ve esto dentro del sistema operativo, dentro de la configuración. Hay un archivo en el directorio etc file system, y aquí hice un more, pero no es bastante grande, que lo que hace es me describe cuáles son los volúmenes lógicos que tengo disponible en esta máquina. Y en este caso estoy viendo, ¿cierto? Por ejemplo, el que está en DevHD4, que corresponde a un JFS2, cuyo lock, ¿se acuerdan que hablamos de que había un volumen de lógico donde se llevaba el conteo del journaling del sistema de archivos JFS? En este caso estaba en DevHD8, está con un montado automático, es decir, monta automáticamente cuando parte la máquina. Entonces, en este archivo etc file system están todas las definiciones de los distintos volúmenes lógicos que tengo asociados. En este caso estoy viendo el del root. Si ustedes se fijan acá arriba,
esto está la etiqueta del root. Aquí, bueno, aquí se ve como un slash, pero es el root. Entonces, voy a volver uno para atrás. Ya, acá, si ustedes se fijan, cuando hice el DF, no tengo el HD8 porque el HD8 corresponde al volumen lógico que usa la partición HD4 para mantener la consistencia del sistema de archivos. Ya, a cada volumen lógico JFS se crea una especie de espejo que no se ve porque es un tema interno que hace en este caso AIX para poder llevar la consistencia de los archivos. Eso me permite que si se corrompe el archivo o me bajan la máquina, cuando levanta, ocurre mucho también en Linux, es bastante parecido, a pesar de que en Linux no está la implementación JSF porque hay otros sistemas de archivo en Linux, pero el concepto es bastante parecido. Entonces, volvamos atrás para revisar los conceptos. Tengo una vista física. La vista física tiene como elementos los volúmenes físicos que equivalen a lo que nosotros entendemos como un disco. Tiene las particiones físicas que son espacios dentro de cada disco, ¿ya? Y una asociación de eso yo lo denomino un grupo de volumen. En la vista lógica tengo particiones lógicas y volúmenes lógicos. Los volúmenes lógicos son lo que nosotros vemos con mayor claridad en el sistema operativo IX, porque cuando hacemos un DF vemos los puntos de montaje. Esos puntos de montaje corresponden a un directorio o también podría ser un swap, como se ve aquí en el gráfico en la última parte. ¿Ok? Entonces nosotros en realidad siempre, usualmente solamente alcanzamos a ver y a trabajar mucho con los volúmenes lógicos, pero tenemos que entender que están las particiones lógicas, los volúmenes lógicos, ¿cierto? El grupo de volumen y, ¿cierto? Los discos. Y con estos comandos que están acá, que después los pueden revisar con más cuidado, pueden ver los distintos niveles que hay y cómo revisamos. Veamos un caso interesante que yo he estado conversando con el señor Felipe Benavente, porque en el caso de la H tenemos una constante alarma de que se nos llena la partición bar. La partición bar de la mayoría de los sistemas operativos AIX. Si me vengo al DF, por ejemplo, en este caso, puedo ver que la partición bar está aquí al 41%, ya, pero lo que nos pasa mucho en el Application Manager es que esta partición se llena porque ahí en el var se escriben muchos archivos, sobre todo de log, ya, y tenemos alarma en el Application Manager. Entonces, la pregunta para el señor Felipe Benavente era, bueno, ¿y cómo evitamos empezar a llenarnos de alarmas que tenemos tantas alarmas como AIX tenemos en la H y hay una cantidad enorme de alarmas que la verdad es que no significa mucho porque apenas se gatilla la alarma, lo que tenemos configurado en el Application Manager es ejecutar un script que lo que hace va y borra algunos archivos que están en el var para bajar digamos, para que no quede en un porcentaje de uso alto y que quede como ahora, por ejemplo, en el 41%. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo que yo ya lo hice, de hecho ya lo corrí, en donde lo que estoy haciendo con un comando que es change file system, que es la segunda línea que está acá, no sé si la pueden ver con el ratón, ya modifico en este caso el, el, el volumen lógico donde está la partición bar. Y lo que hice es change file system menos a, tamaño size igual más 32 megas, es decir, le sumé 32 megas al volumen lógico que está en dev HD9 bar, que corresponde a la partición bar, y lo que hice es le sumé 32 megas. ¿Ok? Ahora, 32 megas en realidad no es mucho, pero lo hice como un ejemplo. Ya ahora les voy a mostrar digamos, en la línea de comando. Otros comandos interesantes que tengo, ¿cierto? Como creo un file system, cr file system, si se fijan, es bastante mnemotécnico, cr create file system. Ahora, crear el file system significa solamente, ¿cierto? Decir qué tamaño va a tener, decir qué tipo de sistema de archivos va a utilizar, pero no significa montarlo. Es decir, solamente agrega un registro en etc file system. Change file system modifica digamos, físicamente el dispositivo que estoy modificando y también lo inscribe o modifica los atributos en el archivo etc. Remove file system también modifica el etc porque lo hace desaparecer. También tengo otros comandos como el CFG Manager que detecta nuevos positivos, es decir, me dice si hay o no una partición física o un disco está montado y lo muestra como un HDisk
con algún número. Puede ser 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Esto también bastante similar en varios Unix. Por ejemplo, en el Linux los discos se ven como HDA, HDB, HDD y las particiones se ven como la 1, la 2, la 3. En este caso se ve como número de discos. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, me agregaron un disco o desde el storage me asignaron un disco, ¿cierto? Yo lo que hago es lo detecto con CFG-MGR y me va a dar un número, HDIS, por ejemplo, 2. Lo que hago es lo agrego a un volumen group, y en este caso uso el comando extend volumen group y le paso como argumento el nombre del volumen group y le paso como segundo argumento el nombre del disco que me acaban de agregar. Entonces lo que acabo de hacer es acabo de agregar un nuevo disco a un volumen group existente. Y una vez que tengo eso, lo que hago es, por ejemplo, creo un file systems, CRFS, le digo que va a ser del tipo JFS, que va a estar ubicado en el volumen group, argumento volumen group, ¿cierto? Y que va a tener un tamaño de XXPP. Cuando pongo el size y no pongo nada, esto que está acá equivale a una PP, o sea, perdón, a la cantidad de PPs que se indican acá. El tamaño físico va a corresponder a lo que pese una PP. Lo que revisamos en los ejemplos anteriores teníamos dos tipos de PP, una de 32 megas y otra de 64. Por lo tanto, cuando no pongo nada, el número que aparece ahí corresponde a PPs y cuando quiero ponerlo en tamaño puedo poner 26, una M mayúscula para que sean 26 megas, como en el ejemplo de abajo, que lo que puse fue más 32, que es agréguele 32, o también podría haber puesto una G mayúscula que correspondería a gigas. ¿Ok? Obviamente eso siempre y cuando tengamos PP libre. Ahora, ¿por qué esto lo pude ejecutar acá? Porque cuando yo vine a ver aquí en el VG01, si ustedes se fijan, tengo, perdón, no listé. Bueno, veamos el VG01, vamos a hacer un listado. Ustedes me dicen ahora si les aparece la línea de comando. Díganme por favor si les aparece a todos la línea de comando. ¿Les aparece? Ya, entonces lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a ver LSLB, ¿cierto? Me da la lista de volúmenes lógicos, pero necesito como argumento el nombre del volumen lógico, ¿cierto? Si veo, hago un DF, estos son los volúmenes lógicos que tengo disponibles, y lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ver el volumen lógico que corresponde por ejemplo, HD4, que es donde está el root, ¿cierto? La partición, la primera fila dentro del registro del DF. Si lo miro acá, ¿cierto? El volumen root es root BG, ¿se dan cuenta? Y que tiene un tamaño de PP de 32 megas. Pero aquí estoy viendo el volumen, estoy viendo el logical volume, es decir, estoy viendo la partición. No sé cuántos PP tengo disponibles. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es ver como tal el volumen group. Y en este caso, el volumen group tiene disponibles 31 PPs, que equivale a 992 megas. Así tengo un poquito menos de un giga. Entonces, si me voy a ver el otro volumen group, acuérdense de que tengo dos volumen group acá, tengo el root VG y el VG01. El VG01, que es de donde está montado el bar, tiene libres, no tiene ninguno. O sea, ya no hay volúmenes disponibles, lo ocupé todo. Y tiene utilizados 15.808 megabytes, que son más o menos como 14 gigas. ¿Okay? Es decir, aquí ya no tengo espacio. No sé si se ha dado cuenta Felipe o Guido, que a veces nos ha pasado que cuando se bajan, hay problemas en los sites y se bajan los AIX y los suben. Uno de los problemas que tenemos es que nos suben, pero nos suben en modalidad write, quedan solamente read. ¿Se ha dado cuenta, don Felipe, o no? Hemos tenido un par de incidentes de eso. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por alguna razón, que ahí yo no tengo tanto antecedente, cuando se montaron en el, ¿cómo se llama? En el HMC, recuerden que la clase pasada vimos que estaba la consola para gestionar el hardware. Cuando se montaron estos discos, por alguna razón, no quedaron con acceso de escritura, sino que solamente lectura. Entonces, lo que ocurre es que cuando levanta el sistema operativo AIX, hay muchas cosas que se escriben en los logs, que se escriben, ¿cierto?, en el PROC, los procesos, y como está, todos los volúmenes quedaron con solamente permisos de lectura,
Es decir, no puede escribir, el sistema operativo no parte. Y lo que hay que hacer, ¿cierto?, es ir a la consola, revisar cuáles son los atributos, darle permiso de escritura y reiniciar la partición. ¿Se han dado cuenta, no, don Felipe? Te voy a pasar el micrófono, Felipe, para que tú nos cuentes qué tipo de incidente hemos tenido en H por esa situación, ¿ok? Dele, don Felipe, tiene la palabra. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? sí, yo te escucho. Ya. No, el incidente que usted mencionaba recién, don Renzo, eso, como antes se reiniciaba bastante seguido el tema los sites y los blades, el tema de escritura en algunos file systems sucedía bien seguido. Lo que teníamos que hacer era montar nuevamente el file system y reiniciar el servidor. Ujú. ¿Claudio Santo alguna vez te mostró dónde o qué hacía para que quedara en un estado de escritura? No, Bueno, sería interesante que tú allá, como tienes la posibilidad, porque tienes ahí todos los días acceso a las consolas, que puedas revisar y después nos cuentas cómo se configura eso. bueno, Guido Ford te está preguntando si lo que se hacía era un mount "-a" o y hacías un file system check. Felipe, ¿sí? Guido te está preguntando si lo que hacía o lo que se hacía en H era un mount o un file system check cuando pasaba eso en la H. Hacía un mount, se montaba el disco. Montabas el disco, ¿cierto? ¿Y qué hacías después? Nada más. Te está preguntando, no sé si ves el chat. Sí, sí, estoy leyendo. No me acuerdo, no recuerdo el comando Renzo. Sí, bueno, La en, opción este, que ponía no la recuerdo. en este caso, claro, lo que se hacía, Guido, era, ¿cierto?, desmontar la partición eh, y reiniciar el servidor para que partiera Levantar con el file. File System con los permisos correctos, que en este caso tendría que tener permisos de escritura. ¿Ok? Ya, voy a pararte de nuevo, Felipe, y vamos a seguir. Entonces, volvamos a la presentación, ¿ya? Entonces, si se fijan, tenemos la vista física de los volúmenes y la vista lógica. Ya, nosotros tenemos que siempre saber cuántos volúmenes tenemos disponibles, a qué dispositivos físicos corresponden y qué particiones están asociadas a qué volúmenes para saber si tengo espacio. En el caso de que, por ejemplo, quisiera agregar una nueva partición a partir de un grupo de volumen, o quisiera agregarle más espacio a una partición ya existente, como en el caso de lo que teníamos en la H con la bar, que es una cosa que nos da siempre problemas. ¿Ok? Entonces, estos son los comandos, esas son las características. Vamos ahora a otro concepto y ya con esto, bueno, no es mucho lo que queda, pero la idea es que vayamos de a poco resumiendo algunas cosas. Vamos a ver el SRC, que es el System Resource Controller, que básicamente es un demonio que controla a los otros demonios o a los servicios. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? La idea, por ejemplo, cuando yo levanto el IX, al igual que muchos otros sistemas operativos, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría que estuviera arriba es el demonio SSH, porque es el que me permite, ¿cierto?, conectarme remotamente a la máquina, porque yo no tengo acceso a la consola física de la máquina. La mayoría de estas máquinas, ¿cierto?, no hay un acceso físico, salvo a través del software de virtualización. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá en el PIHSD02, lo que hice es correr el comando, nuevamente fíjense, list lssrc -a, y me va a listar todos los subsistemas que existen en la máquina y cuál es el estado. En realidad tiene una lista bien larga, yo no la quise poner toda porque no me alcanzaba la PPT, pero aquí, por ejemplo, vamos a tener varios que son conocidos por nosotros. Por ejemplo, tengo el SSHD, ¿cierto? Tengo el SNMPD, tengo el syslog-D, tengo el sendmail, ¿ya? Y hay otros demonios que cumplen, bueno, distintas funciones. Hoy día no vamos a revisar las funciones de todos los demonios, pero vamos a ver que cosas interesantes como, por ejemplo, la primera columna dice subsistema, la segunda dice grupo, el PID y el status. Aquí ya
empezamos a hablar, porque esto es una cosa que también es bien característica de IBM, es hablar de subsistema. Un subsistema, el concepto de subsistema viene de los mainframes, en donde yo, para poder ejecutar un determinado servicio, necesito todo un entorno. Ya, a ese entorno, yo le llamo subsistema, que tiene usualmente asociado un usuario que levanta el subsistema, que tiene asociado varios programas que hay que levantar, es decir, no es solo uno, sino que es levantar, por ejemplo, el caso más claro es el MQ. MQ en Linux, en IX o en AS400 lo van a ver que es un subsistema y que tiene varios programas asociados. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Los iniciadores de canal, ¿cierto? Los gestores de QManager, los listeners. Es decir, cuando se levanta el subsistema MQM, no solamente se está levantando un programa, sino que se está levantando un entorno completo que tiene que tener permisos, que lo levanta uno o más usuarios, ¿ok? Y que por lo tanto, para poder subirlo, tiene que haber un orden y para bajarlo tiene que haber un orden. Entonces, acá se habla de grupos, por ejemplo, en el caso de el SNMPD pertenece al grupo TCP/IP y si fijan, hay varios que están asociados al grupo TCP/IP y además tienen una jerarquía, es decir, cuando yo levanto en los subsistemas todos los subsistemas del grupo TCP/IP, no es lo mismo levantar uno antes que el otro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque podría pasar de que tengo una jerarquía, es decir, no puedo levantar un servicio que usa otro mientras no esté arriba ese que uso yo. Y eso también se ve mucho, pasa en Windows, pasa en Linux, donde tengo otras formas de cómo solucionar ese problema. En este caso tengo, ¿cierto?, subsistema y tengo un estado. Lo típico que nos pasa, por ejemplo, cuando instalamos una IX es que no viene por default configurado, a veces ni siquiera viene instalado el subsistema SSH o no está, digamos, el programa, el software. Entonces lo que hacemos, lo instalamos y lo tenemos que ejecutar. O sea, tenemos que levantar el servicio, ¿ya? ¿Para qué? Para poder ingresar por vía SSH. Entonces, para levantar el servicio, lo que hacemos, ¿cierto? Es un start SRC, no sé si lo alcanzan a ver acá, que básicamente es start, ¿cierto? El System Resource Controller, donde lo que tengo varios argumentos, y aquí viene una cosa interesante, miren, -h host. ¿Cuál es la gracia? Que desde una IX yo podría levantar los servicios de otro IX, porque lo que puedo hacer es pasarle como argumento la IP o el nombre de el IX donde está el sistema, perdón, subsistema que quiero levantar. Lo puedo levantar por subsistema o puedo levantar por grupo. Es decir, podría levantar, por ejemplo, solo el subsistema, en el ejemplo de acá arriba, SNMPD, pero también podría levantar el grupo, ¿cierto?, TCP/IP. Es decir, levanto a todos los subsistemas que pertenezcan al grupo TCP/IP. Y también puedo inclusive, si fijan la última línea, levantar por objetos e inclusive irlos asociando a su tema. Eso lo vamos a ver ahora para no complicar un poco la existencia. Pasa lo mismo con la bajada. Stop SRC, donde lo que tenemos, ¿cierto?, es bajamos todos los sistemas, bajamos por grupo, bajamos por nombre, bajamos por PID o lo bajamos por subsistema. Vamos a ver un ejemplo en el caso de la H, ¿cierto? Si ustedes se fijan, yo si no digo nada, no hago nada, ¿cierto? No me muestra nada, sino que me muestra la forma de uso y me dice, ¿cierto?, que lo puedo mirar o por grupo o puedo hacer un "-a", que significa muéstremelos todos. Vamos a verlos todos. Es una lista bastante grande. No alcanzamos a ver la primera parte porque pasó largo, pero se fijan, la parte de abajo hay varios subsistemas con varios grupos que están todos inactivos o inoperativos. Voy a ver si poniendo un pipe me alcanzo a ver la primera línea. No sé si se dan cuenta, en la primera línea tengo varios activos y de ahí para abajo vienen varios subsistemas que están instalados, están disponibles en la máquina, pero no están operativos. No voy a levantar ninguno porque no tiene mucho sentido, pero se fijan que lo que estoy dándome cuenta acá en esta máquina es que tengo varios subsistemas que no están, ¿cómo se llama? No están activos, pero sí están instalados o están disponibles para trabajar. ¿Ok? Si quiero saber dónde está la configuración de esto, o cómo, ¿cierto? En el directorio etc, y esto es bastante común de los Unix, en el etc
tengo muchas de las configuraciones de los distintos subsistemas, si estamos en el mundo IX, o de los distintos servicios que tengo, ya van a estar en este directorio. Por ejemplo, en el caso de, y esto se parece mucho a todos los Unix, tengo un archivo que se llama initab, donde me va a decir cuáles son los distintos modos de inicio del sistema y cuáles son los demonios que están disponibles para inicio. Déjenme ver por aquí. Todos están familiarizados. Si activa un subsistema y luego se reinicia el SO, se activa nuevamente. Para allá voy, cachaco. La gracia, la idea es que al igual que en Linux, yo tengo que decir en qué modo de inicio se van a levantar qué sistemas. ¿Se entiende? Ahora, los Unix tienen distintos modos de inicio. Tenemos el RC0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que aquí, por ejemplo, aquí estoy viendo. ¿Alguien me está hablando? Sí, me dice. ¿Ok? Donde acá yo voy a decir, se fijan, en un lado está el nombre, el grupo y el comando que se ejecuta para poder levantar el sistema. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, fíjense, aquí dice que este sistema se levanta a través de el sistema, el SRC, y se va al DevNull. Ahora, si yo miro los procesos, por ejemplo, y voy a ver SSH, se van a fijar que lo que tengo es el PID del proceso SH, el programa que se está ejecutando, pero no sé si este programa fue levantado de manera automática a través de el SRC, el demonio SRC, o fue levantado de manera manual. Por supuesto que la gracia no es que lo tengamos manual, porque si lo tenemos manual, cada vez que quiero activarlo tengo que irme a la consola HMC, levantar, ¿cierto?, una especie de monitor virtual para poder meterme al sistema operativo para que pueda estar en la red. Entonces, la idea de esto es que en el initab, vamos a ver, no está ahí. Vamos a ver, acá, ¿dónde está? Perdón, no, aquí se me perdió, estamos mal, no está aquí. Se me fue. Aquí. Aquí tengo configuraciones. SSH, no está aquí. Está en otro. Perdón. Menos. Vamos a buscarlo de manera recursiva para ver dónde está. Déjenme mostrarles. Estoy recorriendo para ver. Estoy buscando de manera recursiva todas las entradas que digan SSH dentro del directorio de TC, porque vamos a ver dónde está inscrito como sistema. Pega su repositorio. Ya, sí, lo que pasa es que aquí nos falta todavía un concepto, perdón, yo no alcancé a terminar eso. Vamos a hablar de los distintos atributos y los distintos sistemas que hay para que puedan. A ver, ahí está en el RC, ¿cierto? RC2. Por ejemplo, bueno, acá tenemos en el modo de inicio 2, vemos que se levantan SHD, no sé si lo alcanzan a ver aquí, lo marco, lo tengo marcado ahí. Ese es el script que llama, en este caso, el demonio SRC para poder levantar el demonio SSH. La K es para kill, matarlo.
Y cuando viene un número, por ejemplo, como en los de abajo, que dice SSA Tivoli, el 71 corresponde a la prioridad. El 00 es el primero y contra más grande el número, mucho después lo levanta. Si es más chico el número, lo levanta antes. En el caso del SSH, para este modo RC2, ¿cierto? Solamente se levanta el SSH, el Tivoli Common Agent y se hace un buteo. Si me voy a otro modo, para ver en el modo, por ejemplo, 3, que es donde estamos hoy día. Uy, ¿dónde está? Me perdió. No, aquí están los run level. No. Sí, lo que pasa es que nos va a faltar una cosa para poder explicarlo. Parece que hoy día no vamos a poder, porque me falta explicarles un concepto primero, que son el concepto de las subclases. No. Entonces yo que vamos a tener que dejar esto para la segunda sesión para poder revisar esa parte. Volvamos acá. Les voy a quedar debiendo la explicación de cómo activarlo, porque me falta explicarle el concepto de la subclase. Ya, eso se lo voy a poner a continuación de esta PPT. ¿Ok? Entonces, quedémonos por mientras con lo siguiente, ¿cierto? Con LSSRC puedo ver todos los sistemas que están disponibles en la máquina y el estado. Tengo el concepto de grupo y puedo levantar o bajar los subsistemas, ya sea por grupo o por subsistema específico, y también puedo hacerlo de manera remota. Si quiero más opciones y ver todo lo que puedo hacer con por ejemplo, el Start SRC, ¿cierto? Basta con que haga un man y voy a ver, por ejemplo, en el caso de el inicio de subsistema y veo la opción, por ejemplo, -H, la voy a marcar acá, necesito ahora haber marcado, me puedo dar cuenta que especifica, ¿cierto?, el host extranjero o foráneo en el cual la acción de inicio es requerida. Obviamente hay ciertas consideraciones o ciertas restricciones o ciertos requerimientos, que es, por ejemplo, que el usuario tiene que ser root. El sistema remoto debe ser configurado para tener acceso remoto, es decir, para que el SRC reciba de la máquina que quiero levantarlo, reciba llamadas remotas y que en este caso, de hecho, me lo dice, esto es que el SRC MSTR, el demonio, que se ve en el Initab, debe estar iniciado con la modalidad -R de remoto, y que en el archivo host.exe o rhost esté configurado para requerir, o sea, para permitir requerimientos remotos. ¿Ok? Entonces, hoy día, como resumen, lo que vimos fue los conceptos de volúmenes, para poder entender lo que es la gestión de volúmenes lógicos y los conceptos de servicios. ¿Ya? Como estamos muy cerca a la hora, no quise hacer una clase muy larga porque si no se van a dar, por hecho, por eso no puse el tema de los atributos, para ver las subclases. No quise extender más la clase, así que les voy a pasar la palabra a todos para ver si alguien tiene alguna consulta y yo creo que ya estaríamos terminando porque nos quedan 10 minutos. A consultas, don Guido, quería... A consultas, don Guido, quería... ¿Alguien quiere ¿Alguien consultar? quiere consultar? Yo tengo una pregunta, Renzo. Dígame. El comando change file system. ¿Quién está roncando, man? ¿Quién está? ¿Alguien se quedó dormido? ¿Quién durmió? ¿Quién está durmiendo? Cállense todos, ¿eh? ¿Quién falta? ¿Quién no dijo nada? Aló. Houston. ¿De quién fue, No, man? Yo estoy acá, mi Don mente Renzo. cachacó. Fue el Ricardo Castillo, man. ¿Se quedó dormido? No, pues. No, que si yo estoy acá yo. Estoy acá yo.
Ya, bueno, perdón. Don Andrés, dale. El comando Change File System, Ujú. ese modo de operación que uno le da el tamaño en megas, es una característica nueva de IX7, No, porque no. recuerdo que alguna vez lo tuve que hacer, pero no recuerdo en qué versión, y me tocó hacer un cálculo en bloques, porque no reconocía la opción en megas. Hay una forma igual. Quédate calladito, a ver. ¿Quién se callado? ¿Quién está contigo, Rosso? Mi sobrino. Ah, ya. No, pero a ver, mira, aquí tengo esto que estamos viendo acá, Andrés, es IX, ¿cómo se llama? 6.1, ¿ya? Espérate. Perdón. ¿Quién es, weón? No sé. No sé quién es. Ricardo, aquí presente. A ver, Alexander Lozano, Señor. ¿estáis roncando? No, señor, no. Ok. A ver, mira, si tú te fijas, cachaco acá, este 6.1, y aquí en el atributo, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, voy a... Oye, corten el deseo, ¿cómo es posible, weón? Por ejemplo, acá en el... Estoy viendo la opción para el size. Fernando, eres tú, weón. Es mi señora, po. Es mi señora que está. No puede ser, compadre. Ay, carito. Ya. No he dicho nada yo, ¿ah? Sorry. Ya está bien. Bueno, a ver, mira, Me Andrés, desperté ya. la verdad, la verdad es que no sé si esta opción aparece nueva, pero al menos en lo que es IX6 y IX7, si tú te fijas acá, ellos te dicen, ¿cierto? El tamaño está especificado en bloques, megabytes o gigabytes. Si es Ya. M para megabytes o si es G para gigabytes. No sé si alcanzan a ver marcada la opción. Por Es lo una tanto, versión antigua, a mí también me pasó lo mismo que Andrés. Tenía que colocar otra otro nomenclatura. argumento para que me dieran en mega y en giga. Ya, probablemente, no sé, la verdad es que no tengo ese detalle si es que cambió o no cambió de una versión a otra. Pero usualmente el man, ¿cierto? En la ayuda de comando podemos ver cuáles son las opciones reales. ¿Ok? ¿Alguien, alguna otra consulta? Yo, Renzo, Dígame. el file system, el live dump, tiene la configuración del SRC porque a mí me pasó en un servidor que no iniciaba el SRC, tenía problemas para iniciar los servicios. Ya, Y era problema del live dump que el file system no estaba montado. ya. Sí. Entonces esa es mi pregunta, ¿el live dump tiene la configuración del O SRC? sea, mira, de hecho, fíjate que aquí estamos, no sé si están viendo la pantalla. Aquí yo estoy en el barra DM Rust Live Dump. ¿Ya? Y aquí en realidad hay un concepto que lo vamos a explicar en la próxima clase, que es RAS, que tiene que ver con los monitoreos, porque acá, recuerden que esto es una máquina virtual. O sea, acá nosotros todavía no sabemos si es máquina virtual o no es una máquina virtual, ¿cierto? Pero se van a dar cuenta después que hay ciertos indicadores que me dicen a mí, bueno, en realidad hay comandos bien específicos de que me van a decir si estoy o no estoy parado en un par, en un LPAR, qué tipo de LPAR es, a quién pertenezco y todo eso, que lo vamos a ver después. Pero el RAS tiene que ver con todo lo que es el monitoreo desde digamos, ¿cómo se llamaba? El bioserver. ¿Ya? Ahora, no sé por qué, no me explico por qué razón, si tenías problemas con esa partición, no te levantaba. Tendríamos que ver bien más con detalle el problema.
De hecho, al no levantar esa partición, no levantaba el SRC, Sí, lo que pasa es que el sistema principal. esa partición es la que usa el BioServer para poder monitorear si la máquina que está, la micropartición está arriba o está abajo. Y me imagino que entonces tiene que tener alguna implicancia de que si no puede monitorear, digamos, no tiene cómo responder con los estados. Creo que algo así, no tengo la información exacta, así que lo voy a investigar a ver qué es lo que dicen. Déjenme buscar mientras tanto acá. Alguien por mientras, yo voy a buscar en internet ahora para ver si encuentro algo más. ¿Alguien tiene otra pregunta relacionada a lo que hemos visto hoy día? Hablaste de Renzo, hablaste de los subsistemas. No sé si comentaste los subserver también, o todavía no. No lo hemos comentado, lo vamos a ver después porque se acuerdan que hablamos de que estaban los WPAR y que los WPAR eran una partición, un workload logical, ¿se acuerdan? Entonces, un subserver corresponde, tal como su nombre casi lo indica, a un servidor dentro de otro. Y eso precisamente es lo que es un WPAR. Ya vamos a explicar el concepto de LPAR. Por mientras, quédense con lo siguiente. En un LPAR, en una partición como en un sistema operativo AIX, yo puedo instalar otros sistemas operativos como IX5 o una IX6 o una IX7. Bueno, tengo que estar en IX7 para entrar en IX7. ¿Ya? Y a eso se le llama WLPAR. Y eso es un subserver. ¿Ok? Ya. O sea, entiendo que dentro de un mismo servidor X se puede entrar otra versión de otro en otra partición. Sí, lo que pasa es que la gracia es que esto, bueno, en Solaris también existe ese concepto que se llama las zonas y las subzonas. No sé si tú has escuchado hablar, Guido. Por ejemplo, en el caso de Replay, tenemos Solaris y tenemos zonas y subzonas. Las subzonas, la gracia que tienen es que yo tengo un solo sistema operativo y tengo como unidades de memoria que corren una copia del sistema operativo. ¿Cuál es la gracia de correr una copia? Que cuando yo actualizo el sistema operativo padre, por decirlo así, como es el mismo, todos los otros son la misma versión. Entonces, cuando mantengo uno solo, lo cual tiene cosas buenas o cosas malas. O sea, lo bueno es que si tengo subzona o subserver o WPAR, mantengo un solo sistema o un solo sistema operativo y automáticamente tengo nivelados a todos los otros. Si ahora en cada uno de esos otros tengo problemas de incompatibilidad por el tipo de software que corren, ya no me sirve tener WPAR o no me sirve tener subserver. Por lo tanto, siempre hay que conjugar qué es lo que necesito. Si necesito gestión y trabajo dinámico o tengo cosas tan distintas que tengo que tener gestiones y administraciones distintas. ¿Ya? El nivel o el run level en cual está corriendo el sistema actualmente, ¿lo vieron también? Eso es lo que quería ver. Lo que pasa es que para poder explicarles eso, necesito explicarles el concepto de clases y subclases que corresponde después a los sistemas o subsistemas. A ver, RAS en realidad es también una tecnología IBM que significa Reliability, Availability y Serviability. ¿Ya? Y mejor dejémoslo para la otra clase para no demorarnos más. Ya, chicos. Okay. Bueno, miren, vamos de a poco. Si ustedes se fijan, estamos construyendo una base para poder ir entendiendo bien qué es lo que hay aquí, cómo funciona, la parte del hardware, la parte del software y los distintos conceptos. Hoy día, espero que al menos se les haya quedado grabado lo que son los volúmenes, la diferencia entre los distintos elementos que están conjugados acá, los volúmenes físicos, las particiones físicas, los volúmenes lógicos, los discos, etcétera, y qué es lo que son los servicios, cómo se bajan y cómo se suben los servicios. ¿Ok? Ok. Ya, bueno, quedamos justo a las 10:30. Ok. Yes. Muchas gracias por su asistencia. ¿Van a mandar la PPT? Sí, señor. Ok. Ya, chicos, chao.